Una de las consecuencias del pecado es la alienación de nuestra especie. El pecado nos separa de Dios y nos separa de nuestros seres queridos. Irónicamente, uno de los lugares donde más se ve la realidad de la alienación y de la deshumanización del ser humano es precisamente en la ciudad. La ciudad nos comprueba que uno puede estar rodeado de millones de personas, rodeados de entretenimientos, luces, actividades, trabajo, inclusive éxito financiero, y a la misma vez sentirse separado, solo, agotado, hasta hastiado de la vida misma. Ya Jesús lo dijo hace 2000 años atrás, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ni aun los hijos ni las hijas de Dios estamos exentos de la presencia y de los efectos del pecado en nuestras propias vidas. La palabra de Dios describe la vida cristiana como una lucha, y es una tremenda lucha. Una lucha en la cual en ocasiones nos sentimos heridos, engañados, decepcionados, fracasados, cansados, exhaustos y sin esperanza. La realidad es que a veces podemos seguir funcionando como si nada nos estuviera pasando. Mantenemos nuestra fachada de gigantes espirituales ante el mundo, aunque por dentro estemos en ruinas. Por esto es que el cristiano necesita ser reavivado. Hay momentos en nuestras vidas cuando lo que más necesitamos es un avivamiento. Wow, aquí tenemos dos preguntas realmente en una. ¿Qué es un avivamiento y qué es lo que realmente hace que tome lugar? Bueno, realmente depende a quién uno le pregunte. Si uno le pregunta a Charlie Finney, porque uno no puede hablar de avivamiento sin realmente tomar en consideración lo que Charlie Finney enseñó acerca del avivamiento. Un predicador itinerario realmente americano que en los 1800 fue el líder de aquel gran despertar y aquel gran avivamiento aquí en los Estados Unidos. Bueno, él nos diría que un avivamiento es un mover sobrenatural de Dios, que es en respuesta a cosas que uno hace como cristiano en la iglesia. Que si tú sigues ciertas pautas, si tú das ciertos pasos en tu vida, como iglesia, como persona, pues tú puedes recibir como fruto un avivamiento. El énfasis de Finney era en este aspecto casi científico, que él lo miraba, que si uno hacía ciertas cosas, si uno buscaba a Dios, por ejemplo, la oración, todas estas cosas, pues uno iba realmente a provocar un avivamiento. Si uno le pregunta, por ejemplo, a Martin Lloyd-Jones, él nos dijera que un avivamiento no es algo que la iglesia puede hacer, no es algo que la iglesia puede provocar, más bien un avivamiento es algo que le ocurre a la iglesia, es algo que le acontece a la iglesia y es algo que Dios es el que lo hace a la iglesia. Martin Lloyd-Jones también nos dijera que un avivamiento es algo que comienza precisamente en la iglesia. Y él busca en la palabra del Señor, allá en el libro de los Hechos, cómo realmente la iglesia nació y fue avivada en ese día de Pentecostés. Y eso comenzó realmente en la comunidad de cristianos. A mí me gusta mucho la definición de Tim Keller, donde él nos dice en su libro Center Church, él nos dice que un avivamiento no es necesariamente el mover sobrenatural en el sentido extraordinario, en las operaciones extraordinarias del Espíritu Santo, en esas llamas de fuego, en milagros, en señales, en prodigios. No, para Tim Keller, él nos dice que un avivamiento es más bien el mover de las obras ordinarias del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, verso 8, dice que cuando el Espíritu Santo, el Consolador, venga, dice que convencerá al mundo de pecado, de juicio y de maldad. Y cuando una persona realmente experimenta una convicción, o sea, para Tim Keller son tres cosas: convicción, conversión y también una tercera que está en Romanos capítulo 8, verso 16, cuando dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando ocurren este mover del Espíritu Santo,
de estas operaciones ordinarias, no son las operaciones extraordinarias, sanidades, milagros, cosas de este tipo, sino cuando Dios se mueve solapadamente, podemos decir nosotros tranquilamente, pero realmente, cuando la iglesia es convencida de pecado, cuando nuestro pecado nos molesta, nos hace sentir incómodos, cuando las personas son convertidas a Cristo, y cuando el cristiano recibe una aseguranza, recibe realmente una confirmación en su corazón de su identidad como hijo e hija de Dios. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es cuando somos avivados nosotros en la fe. Entonces, básicamente, ¿qué es un avivamiento? Bueno, cuando vemos que la iglesia es reenergizada, y estoy traduciendo una palabra en inglés, re-energized, cuando vemos que la iglesia recibe ese poder, que es empoderada, el poder que ella tiene, pero lo vemos que se manifiesta de una manera especial. La iglesia, el cristiano quiere vivir más en santidad. Somos convencidos de nuestro pecado, convencidos de la gloriosa manifestación de Dios en Cristo Jesús, cuando Cristo es precioso y deseado a nuestras vidas, y cuando recibimos esa identidad de que realmente somos hijos e hijas de Dios y que todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y nosotros actuamos en ese vigor, en esa fuerza, en esa convicción, en esa esperanza, y mostramos esa decisión y estamos resueltos a darlo todo por el Evangelio, pues es porque estamos realmente avivados. Y es como dice el doctor Martin Lloyd Jones, el avivamiento no es algo que la iglesia hace, es algo que Dios hace en la iglesia y que se comunica realmente a la comunidad en conversiones con las otras personas. Eso realmente es avivamiento, es traer vida donde realmente aparentemente no había vida, o pareciera que no había vida. Eso es lo que es realmente un avivamiento. Resulta en una convicción de pecado, en una conversión de las personas y en una aseguranza de que realmente lo que la Biblia dice acerca de nuestras vidas es cierto, que somos hijos e hijas de Dios. Claro que sí, debiéramos orar por un avivamiento. Es un mandamiento de la palabra del Señor. Me llama la atención ese texto allá en Ezequiel, cuando Dios pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Ese deseo de Dios de traer un avivamiento a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas. Y debe de ser el anhelo no solamente de cada cristiano, sino debe de ser el anhelo también de cada iglesia, orar por un avivamiento. Y en la Biblia tenemos nosotros oraciones, en el Nuevo Testamento tenemos oraciones, y cuando uno analiza las oraciones que tenemos en la Biblia, nos damos cuenta que muchas de ellas son precisamente pidiéndole a Dios por un avivamiento. Quiero llamar la atención a Efesios capítulo 3. Quiero leer esta oración. En Efesios capítulo 3, versos del 14 en adelante. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. De quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Óigame, esto es una oración que Pablo hace realmente por los efesios. Ya eran cristianos, ya estaban convertidos, ya eran hijos e hijas de Dios. Mas sin embargo, Pablo oraba para que sean reanimados y reavivados y madurados y profundizados y reenergizados. Re-energize, esa palabra no existe, pero la estoy inventando. Para que vuelvan a ser realmente llenos de vigor
y llenos de empoderados, llenos de poder del Señor. Si esto no es una oración por un avivamiento, yo realmente no sé lo que es, porque realmente es una oración pidiéndole al Señor por una iglesia que Dios los llene más y más y más del poder y de la presencia de Él. Fíjate lo que dice. Dice para la plenitud de Dios, ahí en el verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que si el cristiano tiene que orar realmente por un avivamiento en nuestras vidas. Y yo pienso que esa es la gran necesidad de la iglesia y es la gran necesidad del cristiano en todas las épocas. La iglesia siempre tiene que buscar ser avivada por el Señor. Seguro que sí. Bueno, ¿por qué el mes de octubre? Bueno, este octubre, el 31 de octubre, se va a celebrar precisamente 505 años desde la Reforma, desde que comenzó la Reforma. El 31 de octubre de 1517, en aquel entonces Martín Lutero, que era un monje en la Iglesia Católica Romana, fue a la puerta de la catedral en Wittenberg y clavó lo que se reconoce, lo que se sabe que es ese documento, que son las 95 tesis. Y fueron 95 quejas o issues o diferencias o asuntos que él tenía en contra de la iglesia en ese momento. Entre ellas estaban, por ejemplo, que si uno daba cierta cantidad de dinero a la iglesia, pues que Dios nos iba a nosotros a sacar, a reducir el tiempo en el purgatorio, las famosas indulgencias. Y había muchas prácticas, muchas otras prácticas más en la iglesia, las cuales Martín Lutero enumera en esas 95 tesis, y ahí comienza el proceso de la Reforma, que termina con nosotros teniendo el Evangelio en nuestro idioma, porque en aquel tiempo todo era en latín, y la Biblia también se tenía que leer en latín, así que si nosotros leemos la Biblia en nuestro idioma, en español y en varias versiones, todo esto tiene su nacimiento en ese 31 de octubre del 1517. Fue un tiempo de explosión espiritual en la iglesia, fue un tiempo de ánimo en la iglesia, un tiempo de avivamiento. Entonces tenemos estas dos ideas: reforma y avivamiento en la iglesia. Y quizás alguien pudiera argumentar, bueno, ¿qué hace falta primero para que venga lo segundo? ¿Debemos de primero hacer una reforma? ¿Primero va la reforma para después tener un avivamiento espiritual? ¿O debiéramos de tener nosotros un avivamiento espiritual y eso nos va a conducir a una reforma en nuestras vidas? O una reforma en la iglesia, una renovación en la iglesia. Y yo pienso que no soy muy amigo de ver estas dos cosas de una manera cronológica, porque nosotros funcionamos de una manera cronológica y que queremos todo verlo siempre de una manera cronológica, de una manera lineal. Yo pienso que más allá de ser algo sencillamente metodológico o cronológico, es una realidad teológica en nuestras vidas. Que la reforma y el avivamiento ocurren al mismo tiempo. A medida que Dios nos va avivando, va también reformando nuestras vidas. Y es la manera que nosotros queremos hacer. Entonces, este mes de octubre, en vista de celebrar, también es nuestra forma de celebrar, darle gracias a Dios por la reforma que ocurrió a la iglesia en el cristianismo hace 505 años atrás. Y el 31 de octubre algunas personas celebran el día de Halloween, la fiesta pagana, pero nosotros los cristianos tenemos una herencia espiritual, un patrimonio espiritual, que darle gracias a Dios que a partir de ese día, el 31 de octubre del 1517, se formalizó un esfuerzo en Europa por tal de proveernos la libertad de adorar a Dios en nuestros idiomas y de tener la Biblia en nuestros idiomas y toda esta libertad que le hacía falta a la iglesia también. Y sin lugar a dudas fue un tiempo de avivamiento para la iglesia. Así que octubre lo hemos escogido porque realmente señala ese aniversario más de la reforma en nuestra vida. Y también nos prepara para comenzar ya y entrar en la época de Navidad realmente con ese avivamiento. Así que responde más bien a lo que es celebrar el momento histórico en la iglesia de lo que fue la reforma. Un avivamiento hacia una reforma. Realmente lo que nosotros queremos. Amén. Buscar más de Dios. Buscar más de Dios. Tocar en el trono de la gracia
hacernos presente y preparar este tiempo, preparar nuestros corazones y que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Realmente es nuestro deseo en nuestra iglesia en este mes de octubre. Vamos a tener, el mes de octubre tiene 5 domingos y cada domingo vamos a hacer un énfasis en el avivamiento. Pedirle al Señor que aviva nuestras vidas. Yo pienso que ¿qué buscamos obtener? Buscamos realmente nuestro mayor deseo, mi mayor deseo es que termine el mes de octubre y yo, Alberto Guzmán, sea un cristiano más fiel al Señor, más santo, más entregado, más obediente, más sensible al Señor. Que sea más espiritual, más valiente también en mi fe. Todas las cosas que la palabra del Señor nos pide. Eso es lo que buscamos. Buscamos preparar, por así decirlo, preparar la mesa, preparar el banquete y que el Señor sea el que nos sirva la comida, ¿no? Que Él sea el que nos dé el alimento, que Él sea realmente el que haga cosas maravillosas que ocurran. Si una cosa estamos convencidos, que ningún avivamiento es el resultado del esfuerzo humano, ni del ingenio humano, ni tan siquiera del deseo humano. Estamos convencidos que un avivamiento es algo que solamente Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Y es lo que más necesitamos y lo que más ansía y anhela nuestra Iglesia Bautista Aposento Alto. Así que si usted está en nuestra comunidad, le invitamos a que usted se una con nosotros en estos domingos del mes de octubre, que vamos a estar orando para que Dios agite las aguas y mueva las aguas espirituales de nuestra iglesia, de nuestra vida espiritual. Como las especias, ¿no? Que hay especias que uno como que las agita y uno las muele y da ese olor fragante, Y quisiéramos nosotros que Dios agite y que Dios mueva a Cristo en nuestras vidas y lo restregue por las paredes de nuestra conciencia, de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente. Y el aroma de Cristo sea evidente en la Iglesia Bautista Aposento Alto. Que sea evidente en nuestras mentes y en nuestros corazones el lunes en la mañana, el martes, el miércoles, jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Lo que queremos nosotros, lo que buscamos es realmente tocar esa puerta del cielo y decirle al Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí, como le dijo allá Isaías al Señor en el capítulo 6. Así que nos vamos a lanzar por fe y en fe a tocar esta puerta del cielo como aquella mujer que dice que se aguantó del borde de las vestiduras de Cristo con fe. Eso es lo que queremos hacer como iglesia. Decirle, Señor, como el ciego Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que queremos en este mes de octubre. El énfasis es pedir al Señor un avivamiento. Así que te invitamos a que te unas con nosotros en nuestra iglesia en estos domingos. Que Dios te bendiga, te esperamos. Amén.